Bien, está con nosotros la licenciada Dayelin Dacier Gómez, ella es especialista en neuropsicología. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre neuropsicología y psiquiatría? Sí, realmente son dos ciencias que van muy de la mano y que cuando se trabajan en conjunto, pues los resultados son los esperados. Sin embargo, hay un elemento especial que es lo que hace o marca la diferencia. Cuando hablamos de psiquiatría, estamos hablando de una especialidad que tiene conocimientos médicos, mientras que la neuropsicología, pues un psicólogo no tiene la preparación médica, lo que permite entonces que en el área de psiquiatría sí se puedan trabajar con fármacos para lo que tiene que ver con los trastornos pues psíquicos del individuo, mientras que en la neuropsicología pues lo que hacemos es utilizar la psicoterapia y la rehabilitación cognitiva del individuo. Entonces ahí está la diferencia entre ambas ciencias. Yo le decía a mi hermana, el psicólogo da consejo y el psiquiatra da medicamento, da receta. Sí, lo que pasa es que trabajar con el área cognitiva prácticamente en su rehabilitación con la psicoterapia se pueden obtener los resultados esperados. Ya cuando se trabaja con psiquiatría es porque hay una degeneración ya del sistema nervioso, entonces solo con los consejos, como usted decía y muchos piensan, no puede surgir el efecto esperado. Tiene que haber un estimulante que ayude al sistema nervioso a regenerarse. O sea, eso es el tema de la psiquiatría. Sí. En la neuropsicología, cuando se habla de neuro, está involucrado la neurona, el cerebro y eso. Cuéntame, eso de la fisioterapia y esa cosa y los consejos, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa en el individuo para una rehabilitación cuando hay una depresión y ese tipo de cosas? Sí, exactamente. La depresión es trabajada por el neurólogo. O sea, por eso hablamos de neuropsicología. En neurología, el especialista del área puede identificar la anomalía física. Entonces, en la neuropsicología, nosotros lo que miramos a ver es cómo puede incidir una lesión cerebral o una afección física en el proceso cognitivo, emocional o conductual del individuo. Entonces, esto nos lleva a nosotros ver que si existe una anomalía física, va a haber alguna repercusión en el área cognitiva y emocional del individuo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que tengo en la clase de psicometría, cuando ustedes vayan a aplicar una prueba, antes de dar un diagnóstico necesitan hacer algún tipo de evaluación neurológica, porque yo necesito descartar cualquier tipo de lección que pudiera estar afectando al individuo antes de ver el porqué del comportamiento o la conducta. Y de acuerdo a los estudios o lo que hemos visto, que toda conducta tiene su base en el cerebro. Tuve un caso, pudiera comentarlo, acerca de una pacientita con una conducta que estábamos trabajando en terapia de aprendizaje, en servicio ambulatorio, y al final, que no debió ser al final pues decidimos referirle a un estudio neurológico. Y fue triste la situación cuando vimos que había un tumor que ya había dado inicio a su proceso en esta pacientita, y eso era lo que estaba provocando esa conducta, era lo que estaba provocando esos cambios emocionales en esa paciente. Entonces, a través de la neuropsicología, yo miro a ver si estoy trabajando en el área pedagógica. Puede que no sea solo conductual. Si algún estudiante o alguna persona presenta quizás algún tipo de deficiencia, ¿verdad? Entonces, a través de la neurología yo puedo descartar, no hay lesión física, no hay anomalías físicas. Ahora yo puedo trabajar cognitivamente con el individuo. O sea, cuando tú hablas de cognitivamente, tiene que ver con el conocimiento, con la conducta. La memoria, sí, el aprendizaje, las funciones ejecutivas del individuo, las funciones visoespaciales, específicamente. Con todo eso. O sea, entonces, puede haber un trastorno en un niño, como tú bien decías, por un tumor. ¿Cuál sería la manifestación? ¿Está inquieto? ¿Tiene que estar parado? ¿Tiene que estar sentado? O sea, ¿hay alguna condición que implique eso? Lo primero es el cambio conductual.
esa inestabilidad emocional que puede presentar. Era uno de los síntomas que presentaba la paciente que le comenté. Ella un día iba toda una niña, al otro día ella quería usar cosas de adultos y no quería que nadie le hablara y nadie le mandara y nadie le corrigiera porque ella se sentía adulta. Entonces hay cambios emocionales. En ocasiones los niños pueden prestarse un poquito inquietos, en ocasiones pueden hasta dar inicio a la pérdida de la visión borrosa, los ojos quizás van perdiendo el lineamiento, ¿verdad? Son de los síntomas que podemos ir mirando, que son los que nos pueden llevar a nosotros a quizás alarmarnos, por así decirlo, y entonces, aunque no sería bueno esperar el momento, pero entonces acudir a lo que es la cita con el neurólogo. Las evaluaciones que ustedes hacen, ¿en qué consisten? Psicometría y eso. ¿Tienen ustedes algunos parámetros para medir determinada, o sea, si se comporta de esta manera, si responde de esta, tiene tal cosa, sí. Sí, las pruebas estandarizadas tienen sus áreas específicas, pruebas de inteligencia, de personalidad. Sin embargo, como la neuropsicología es una ciencia no tan vieja, ¿verdad? También hay pruebas estandarizadas que son específicamente pruebas neuropsicológicas, que a través de esta prueba nos dan a nosotros indicadores de cómo está respondiendo el cerebro a determinados estímulos, y entonces esto me lleva a mí a ver si esa es la forma correcta o no, o si hay algún elemento que deba preocupar o que deba quizás, o que se deba alguna alerta que deba entonces de quizás trabajarse un poquito de manera más profunda, porque nosotros sí confiamos en que las pruebas son una de las herramientas base del psicólogo al momento de hacer su diagnóstico, sí, pero no lo es todo. Se necesitan los referimientos del trabajo en conjunto de otros especialistas antes de un diagnóstico, mayormente si es clínico, también la observación y entre otros elementos que utilizamos como parte del proceso acabado de una evaluación para un diagnóstico a un paciente. La depresión es la enfermedad del momento. Todo el mundo está depresivo. Ay, estoy depresivo porque tengo estrés. El estrés es la enfermedad del momento, porque la gente vive muy estresada, porque carece de esto, porque tiene demasiada información. Estamos tan atomizados, tan informados, que ya eso es un estrés. Ya eso es un estrés. Entonces, la depresión, el estrés son como dos patologías de la época. Está el tema también de la bipolaridad en el individuo. Háblame de estas cosas. Sí, realmente nosotros vivimos en un mundo muy cargado. Y aparte de que vivimos en un mundo muy cargado, el individuo quiere llevarse también el mundo como por encima. Y sí es cierto que todo ser humano tiene momentos de tristeza, eso no significa depresión. Hay momentos de tristezas, hay momentos en que quizás las cosas no salieron como yo pensaba, eso todavía no es depresión. Y el individuo necesita saber manejar situaciones, porque no siempre las cosas salen como nosotros pensamos. No siempre quien yo quiero me va a querer. No siempre mis inversiones van a tener el resultado que yo necesitaba que diera. Entonces, el individuo necesita manejar sus situaciones. Cuando ya yo estoy en un estado depresivo, hay ciertos elementos o ciertos síntomas que tienen que cumplirse para entonces yo poder realmente decir estoy depresivo o que se diagnostique la depresión. ¿Cuáles son esos elementos? Ok, lo primero es el periodo tiene que ser aproximadamente de un año. Aún el duelo en ocasiones se puede confundir. Un duelo, la persona puede durar 3 meses con la tristeza de la pérdida. Okay. Todavía eso no es depresión, es un proceso prácticamente normal. Ahora, si pasa de ese tiempo, sí, ahí sí. Entonces, mira, tenemos que hacer una pausa, pero sí, nos quedamos ahí. Sí. O sea, ¿cuáles son los síntomas de la verdadera depresión? Porque tú estás triste o estás carente de algo y te sientes, el ánimo no es igual, pero eso no es depresión, eso es tristeza, eso es otra cosa. Entonces la depresión en sí, ¿cuál es la manifestación? Y vamos a ver después de la pausa. Regresamos.